Saben, los que nos acompañan habitualmente cada domingo, desde el primer domingo de enero hemos comenzado a predicar el Evangelio de Marcos. Versículo por versículo hemos venido predicando este Evangelio. Continuamos haciéndolo, lo vamos a hacer durante todo el año y hoy vamos a ver un pasaje bastante extenso. Marcos capítulo 2, del versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo e entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es palabra de Dios. Como bien recordarán, las últimas semanas que hemos estado predicando el Evangelio de Marcos, hemos estado considerando una sección que abarca todo el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 6, donde encontrábamos, recuerdan, 5 controversias, 5 enfrentamientos entre Jesús y los fariseos, es decir, los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y hoy vamos a considerar las últimas 2 controversias que encontramos en esta sección. Y lo que tienen en común estos 2 incidentes es que ambos sucedieron en el día de Sabat, un día sagrado para el pueblo de Israel, que se guardaba según la ley desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. En el primero de los incidentes encontramos nosotros a Jesús y sus discípulos que estaban arrancando espigas para comer durante ese día. Mientras que en el segundo incidente Jesús sanó milagrosamente a un hombre en la sinagoga. Y esto provocó tan violenta reacción de parte de los fariseos que dice que ellos de inmediato comenzaron a conspirar con los herodianos para matarlo. Ahora, por supuesto, para un lector del siglo XXI, un lector de hoy, esta respuesta de parte de los fariseos, esta reacción de parte de los fariseos puede llegar a sonarle sumamente exagerada, ¿no? Y puede llegar a decir: ¿cómo es posible que estos hombres hayan pensado en destruir a Jesús por algo tan insignificante? Por tan poca cosa. ¿Por qué tanto escándalo por eso? Bueno, como nosotros veremos en esta mañana, hermanos, lo que está detrás de estos 2 incidentes no es simplemente un cambio de opiniones o 2 perspectivas diferentes sobre la misma cosa o cómo guardar el día de reposo. No, mis hermanos, lo que nosotros tenemos aquí es un choque de trenes entre el Evangelio de Jesús y la religión legalista de los fariseos. Un choque de trenes. Lo que provocó la ira de estos hombres fue el hecho de que Jesús dejara al descubierto su hipocresía y les hiciera ver a ellos que todo ese aparataje legalistas que ellos habían creado alrededor de la ley de Dios, lo único que hacían era alejar a los hombres de Dios y ser veneno mortal para las almas de los hombres. Veamos entonces, en primer lugar, ¿en qué consiste el legalismo?
para no dar lugar a malos entendidos. ¿En qué consiste? Y es mi intención de que esto nos ayude a entender por qué nosotros debemos defendernos de este mal tan destructivo y tan seductor al mismo tiempo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de legalismo? Bueno, en palabras sencillas, en palabras simples, el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y de reglas. Voy a repetirlo porque cada palabra es importante. El legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y un conjunto de normas. Como bien señala un autor, el legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Si cumplimos la ley, seremos aceptados. Nuestra relación con Dios, entonces, depende enteramente de nuestro esfuerzo en obedecer los mandamientos. Mientras mejor me comporte, seré más bendecido. Ahora bien, cuando nosotros partimos de esta premisa que yo acabo de señalar, usualmente, casi seguro, van a ocurrir tres cosas. En primer lugar, tarde o temprano, vamos a comenzar a incluir algunas reglas que no están en la Biblia. Y la razón de eso es que nosotros vamos a querer estar completamente seguros de que estamos haciendo realmente exactamente lo que tenemos que hacer. Como dice un autor, si yo voy a ser bendecido por mi obediencia, entonces tengo que estar absolutamente seguro que estoy apretando los botones correctos. Ahora, un creyente puede restringir su libertad en cosas que no están explícitamente prohibidas en la Biblia, ya sea por el cuidado de su propia alma. Hay cosas que son completamente legítimas que a mí no me hacen bien. Hay cosas que son legítimamente legítimas que a ti no te hacen bien. O también por el cuidado de la alma del otro. Pero eso no es legalismo. En absoluto. Eso es andar conforme a la ley del amor. El problema del legalista es que él presupone que su obediencia a la ley es la base de su aceptación en la presencia de Dios. Lo segundo que va a suceder, muy probablemente, es que vamos a empezar a ponerle más atención al aspecto externo del mandamiento que al corazón mismo de la ley. Vamos a añadir reglas a la ley y entonces vamos a perder de vista el corazón de la ley por la letra de la ley. Ese es un aspecto esencial del legalismo. El legalista está más preocupado por la forma que por el fondo. ¿Y saben por qué? Porque al final de cuentas es mucho más fácil conformarse a un conjunto de reglas externas que lidiar con el verdadero problema que tenemos, el corazón. El corazón. Hay un pasaje muy conocido que todos deben recordar en Mateo capítulo 23, donde el Señor Jesús da el discurso más agresivo contra los fariseos. Y en ese discurso de Mateo 23, en los versículos 23 al 26, el Señor les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Estos hombres le añadieron un conjunto innumerable de reglas a la ley de Dios.
pero no para amplificarlas, hermanos. El legalismo no es para amplificar la ley de Dios, no, es para hacerla más manipulable, más manejable, porque es mucho más fácil apegarse a un conjunto de reglas externas que obedecer la intención de la ley, el corazón de la ley. La tercera consecuencia lógica del legalismo es el orgullo. Es por eso que el legalismo resulta ser tan atractivo a pesar de ser tan opresivo. El legalismo produce soberbia y produce desprecio. Los legalistas se enorgullecen de sus estándares y desprecian a todos los que viven por estándares diferentes. Ellos hacen de sus reglas la ley universal y quieren imponérselas a todo el mundo a como dé lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Sus reglas se convierten en la medida para determinar la condición espiritual de las personas. Un legalista se sentiría perdido sin sus reglas y sus tradiciones, porque no sabría a qué atenerse. Él prefiere siempre que le entreguen una lista de lo que es sí y una lista de lo que es no. El legalista define su vida en la base de lo que hace y lo que deja de hacer. Eso es, a grosso modo, el legalismo. Ahora, con esto en mente, nosotros vamos a poder entender mucho mejor nuestro segundo punto, o segundo encabezado del mensaje, la respuesta de Jesús al legalismo. Versículos 23 y 24 otra vez. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahora yo les pido otra vez su imaginación. Es importante leer la Biblia con imaginación para ubicarnos en el lugar en el que ocurren las cosas. Imaginen por un momento, yo creo que está hablando aquí de espigas de trigo, un trigal completamente amarillo, el sol, el Señor pasando un momento fantástico con sus discípulos, conversando, compartiendo en comunión, aprendiendo de Él. Mientras tanto, algunos arrancaban espigas para comer, estaban pasando un momento sensacional y de repente, por arte de magia, de la nada, aparece la Gestapo de la santidad. Los fariseos, los máximos exponentes del legalismo de aquella época. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen, reprender al Señor. Porque según ellos estaban violando el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir, Dios dice que debemos separar ese día para recuperar nuestras fuerzas, para tener un tiempo de deleitosa comunión con Dios sin los impedimentos propios del resto de la semana. Así que el día de reposo estaba supuesto a ser un día de restauración física y restauración espiritual, pero no para los doctores de la ley. Para ellos no era suficiente. Eso daba lugar a muchas acepciones diferentes. Cualquiera podía tomarlo de cualquier manera. Entonces empezaron a pensar, ¿qué cosas nosotros le podemos agregar de prohibición al día del reposo para que sea mejor? Y mis hermanos fueron tan finos, hilaron tan finos, fueron tan minuciosos en su análisis que terminaron añadiendo 39 prohibiciones al día de reposo. 39, y todas absolutamente ridículas. Ridículas. Por ejemplo, se había prohibido a la gente comer en el patio. ¿Por qué? El patio era externo, ¿no? Bueno, porque si una persona comía en el patio y se le volcaba el vaso de agua, eso era regar el suelo y estaba prohibido en el día de reposo. Si una persona comía en el patio y se le caía una semilla germinaba, eso era sembrar y estaba prohibido en el día de reposo.
Si un bicho se metía dentro de un cajón de tu gaveta, tú tenías que dejar la gaveta entreabierta para que el bicho pudiera salir, para que no se muera, porque estaba prohibido cazar en el día de reposo. Todas prohibiciones de ese tipo. En el caso de Jesús y sus discípulos, los fariseos entendieron que el hecho de restregar las espigas para sacar la semilla era considerado un trabajo, era como segar en el campo y por lo tanto estaba prohibido en el día de reposo. Éxodo capítulo 34, versículo 21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Para ellos estaba prohibido. Para la mente de los fariseos era mejor que Jesús y sus discípulos pasaran hambre antes que violar las reglas establecidas por ellos. Porque para ellos las reglas están por encima de las personas. Ahora, ¿cómo enfrentó Jesús esta acusación de los fariseos? Y mis hermanos, presten atención porque este es el corazón mismo de este pasaje. Esta es la parte más importante de todo el pasaje, porque no solamente nosotros vemos aquí a Jesús reaccionando en contra del legalismo, sino también presentando una alternativa totalmente diferente. Versículos 25 y 26. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Jesús cita aquí el pasaje que leyó el hermano Felipe hace unos minutos. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. ¿Para qué? Para hacerle ver a estos fariseos que ellos estaban tan preocupados en los pequeños detalles de las regulaciones rabínicas que eran incapaces de ver el significado más profundo de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y el pasaje citado es sumamente pertinente. Dice que David llega con un grupo de hombres a la aldea de Nob, huyendo del rey Saúl, que lo quería matar. Y tenía muchísima hambre él y los que con él estaban. Entonces ve al sumo sacerdote Abiatar y le pide algo para comer. Y Abiatar le dice: bueno, lo único que tengo aquí a mano son los panes de la proposición. ¿Y qué eran los panes de la proposición? Los panes de la proposición eran 12 panes que se ponían sobre la mesa del templo, 12 panes que se horneaban cada sábado, eran cambiados, y esos 12 panes representaban la presencia del Dios todo proveedor sobre las 12 tribus de Israel. Y eran panes sagrados. Eran panes que solo los sacerdotes podían comer. Y David se los comió, y los que estaban con él. Ahora, ¿cuál es el punto aquí de la historia? Bueno, que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento no estaban por encima de las necesidades humanas. David no fue condenado por comer esos panes, ni el sumo sacerdote tampoco. ¿Por qué? Porque ellos tenían una necesidad real, a pesar de que no era lícito comer esos panes. Entonces, si David, el gran rey David, el gran prócer del pueblo de Israel, no fue condenado por haber comido esos panes, ¿qué derecho tenían los fariseos de reprender a Jesús? Estos hombres habían colocado las tradiciones al mismo nivel que la ley de Dios. Y ahora procuraban poner a todo el mundo dentro de la misma camisa de fuerza. Ahora, Jesús no se limita simplemente a defenderse de la acusación que le hicieron, sino que inmediatamente toma la ofensiva y contraataca, para hacerles ver a estos fariseos que eran ellos los que realmente estaban violando el corazón de la ley. Versículo 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cuál es la lógica que usa Jesús aquí? Muy sencilla. ¿Cuál de estas dos cosas fue hecha para beneficio de la otra? ¿El hombre para el día de reposo o el día de reposo para el hombre?
Cuando Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, fue para beneficiar al hombre y no para esclavizarlo. Para beneficiarlo. Todas esas regulaciones minuciosas que los fariseos habían agregado al cuarto mandamiento habían convertido al día de reposo en una carga insoportable y no en una bendición. En otras palabras, ellos le habían robado al día de reposo su verdadero propósito. ¿Cuál era su verdadero propósito? El bienestar físico y espiritual de los hombres. Así que escuchen muy bien, mis hermanos, Jesús no está anulando aquí ese día para nada. Si el día de reposo es una bendición de Dios para nosotros, ¿por qué Jesús lo habría de anular? ¿Por qué habría Él de quitarnos esa bendición? No, eso no es lo que Jesús está haciendo. Jesús le está devolviendo al día de reposo su propósito original. Mis hermanos, el día de reposo es un día de fiesta para el cristiano. Un día de fiesta, porque es el día en que nosotros podemos poner a un lado todas nuestras labores ordinarias para darle descansos a nuestros cuerpos y para tener plena comunión con Dios, sin los impedimentos del resto de la semana. Mis hermanos, nuestro Dios es tan bueno y tan sabio que Él nos ordena tomar descanso. Él nos ordena descansar, nos ordena un día de reposo, nos ordena algo que para nuestro bien. El día de reposo está supuesto a ser un día de bendición, no una carga. Nuestro Dios nos lo dio como un regalo. Ahora, Jesús no simplemente se limita a acusar a los fariseos de haber violado el espíritu mismo del cuarto mandamiento, sino que ahora les hace ver, y esto es crucial, hermanos, que ellos se estaban enfrentando con el mismo Dios al cual ellos decían seguir y obedecer fielmente. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y cuando aparece esta frase, por tanto, delante de una oración, en primer lugar está conectando lo que se dijo con lo que se va a decir seguidamente, pero además resulta ser una conclusión lógica de lo que ya se dijo. ¿Cuál es entonces la conexión entre el versículo 27 y el versículo 28? Bueno, el versículo 27 dice, el día de reposo fue hecho. Y la pregunta que surge aquí, ¿fue hecho por quién? ¿Quién es el creador del día de reposo? ¿Fueron los fariseos los que se inventaron el día de reposo? Por supuesto que no. El día de reposo fue creado por Dios para el beneficio del hombre. Y Jesús ahora les dice, ok, por tanto, el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Lo que Jesús está diciendo, el día de reposo fue hecho por Dios. Y yo soy Señor del día de reposo, por lo tanto, yo soy Dios. Yo soy el Dios encarnado, yo soy el creador del día de reposo. Y esta es la misma expresión que Jesús utiliza en el capítulo 2. ¿Recuerdan cuando perdonó los pecados del paralítico? La misma autoridad. Él dice en los versículos 10 y 11 del capítulo 2, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En las dos ocasiones, en los dos incidentes, Jesús estaba asumiendo la postura de Dios. Un Dios que no solo tiene autoridad para perdonar pecados, sino que también tiene autoridad sobre el día de reposo porque Él lo creó. Ni los fariseos ni nadie podían saber mejor que Jesús lo que era lícito y lo que no era lícito en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad de todo el universo. Él es nuestro creador y nuestro legislador. Nadie mejor que Él para saberlo. Así que, mis hermanos, la alternativa de Jesús al legalismo no es deshacerse de la ley moral de Dios y dejarla a un lado. No. La alternativa de Jesús es que nos sometamos absolutamente a su autoridad.
es rendirnos a Él como el Señor de nuestras vidas. Un Señor que tiene autoridad para hacernos bien y no para amargarnos la vida. Estos dos paradigmas de obediencia son completamente distintos. Los fariseos obedecían para ser aceptados por Dios. Ellos obedecían para ganarse el favor de Dios. El creyente ahora obedece por amor, por gratitud, porque él ya sabe que ha sido aceptado por ese Dios infinitamente bueno, por ese Dios lleno de gracia, únicamente por medio de la fe. Es por amor. Así que los fariseos aquí tenían dos alternativas. O se postraban humillados ante Jesús y recibían el beneficio de su bondad, o se mantenían en pie de guerra contra Él hasta quitarlo totalmente del medio. Y nosotros sabemos a través de la Biblia que ellos escogieron la segunda opción. La segunda opción, y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. El enfrentamiento mutuo entre Jesús y el legalismo. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Según las leyes rabínicas que los fariseos habían impuesto, se podía sanar un hombre en el día de reposo únicamente si su vida corría verdadero peligro. Pero si eso no ocurría, aunque él estuviera muy enfermo, la persona no podía ser sanada en el día de reposo porque era violar el cuarto mandamiento. Ahora, ¿saben qué es lo más chocante de todo esto? Que si nosotros leemos detenidamente el versículo 2, vemos que los fariseos descontaban la autoridad de Jesús para sanar. Ellos daban por hecho de que Jesús podía sanar al hombre, porque dice el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Ellos descontaban que Jesús era poderoso para sanar. Pero en vez de postrarse en adoración ante su poder y su bondad, ellos estaban allí esperando algo para poder acusarle. Versículos 3 y 4. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Otra vez, hermanos, la lógica del Señor Jesús aquí es impecable. Si es ilícito sanar a un hombre que está en riesgo de morir, también debe ser muy bueno restaurarle completamente la salud, aunque no se esté muriendo. Como dice un comentarista, lo que es moralmente bueno en el resto de la semana no puede ser moralmente malo porque se hace en el día de reposo. Así que Jesús no estaba desobediendo a Dios aquí, sino más bien todo lo contrario. Jesús estaba cumpliendo el corazón del mandamiento. Mis hermanos, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Dice la Biblia. ¿Recuerdan? Mateo 22, versículo 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, eso es precisamente lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Él estaba amando al Padre al mostrar su carácter misericordioso y compasivo con ese hombre, y estaba amando a su prójimo al librar a su prójimo de la enfermedad. Así que la pregunta de Jesús en el versículo 4 solo tiene una respuesta posible. Jesús preguntó, ¿es lícito hacerle el bien a un hombre en el día de reposo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero los fariseos optan por un silencio absoluto. ¿Por qué? Para no tener que reconocer lo que es evidente. Y de esa forma se condenaron a sí mismos porque mostraron la mezquindad y la miseria que había en su corazón. Estos hombres parecían muy honorables por fuera, pero tenían el corazón dañado por el pecado. Ahora miren cómo reacciona Jesús en el versículo 5.
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada. Un hombre que tenía una mano seca, inútil, que ni siquiera podía mover. Ese hombre estaba atrofiado. Pero mis hermanos, la palabra de Jesús tiene tanto poder que Él puede sanar a distancia. Simplemente habló: extiende tu mano, y la mano fue sana. Ese es el poder y la bondad de Jesús. Ahora, en los 4 evangelios nosotros nunca vamos a encontrar a Jesús enojado con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas. Pero dice acá que Jesús en ese momento sintió una gran indignación. Esa palabra enojo es igual a ira. Eso para los que creen que el Señor Jesús eran como los cuadros del Renacimiento, ¿no? Que siempre está así, sonriendo, como que no le hace, no. Él tenía más carácter que todos nosotros juntos. Y se enojaba. Él sintió indignación porque estos legalistas se estaban justificando a sí mismos. Mis hermanos, la razón por la cual nosotros debemos oponernos al legalismo con toda la fuerza de nuestro corazón no es primariamente para defender la libertad cristiana, no, o para defender mis derechos, no, es para defender la santidad. La Biblia es muy clara en varios pasajes. Los cristianos debemos ser santos. No es una opción. Los cristianos debemos ser santos porque nuestro Dios es 3 veces santo. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cristianos tenemos que ser santos por dentro y por fuera. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22: absteneos de toda especie de mal. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11: amaos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los cristianos deben ser santos. Es nuestra responsabilidad crecer en santidad. Deben ser santos. Los cristianos no deben amoldarse de ninguna manera a este mundo. Pero ¿saben una cosa? El legalismo no produce eso. El legalismo no produce santidad. El legalismo se convierte en un estorbo porque nos mueve a conformarnos a un conjunto de reglas externas que no producen un verdadero cambio de corazón, que es lo que necesitamos. Mis hermanos, la verdadera santidad proviene de un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio y que continúa viviendo luego a la luz de ese Evangelio. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos estruja, nos oprime, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, somos salvos por gracia, somos aceptados por gracia, somos bendecidos por gracia, y ahora estamos llamados a vivir a la altura de lo que somos, amparándonos diariamente en esa misma gracia. Eso es lo que somos. Ahora, también, para no ser legalista, convertir la gracia en libertinaje no solo es pervertir la gracia, sino que es renunciar a ella. Porque Cristo vino a redimirnos de la esclavitud del pecado. Sí, somos libres en el Señor, pero para que tengamos la libertad de hacer lo que tenemos que hacer, no lo que se nos ocurre hacer.
para tener la libertad de lo que debemos hacer, para que tengamos la libertad de poder agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. De modo, mis hermanos, que lo que se opone al legalismo no es libertinaje, no es mundanalidad. No, lo que se opone al legalismo es someternos al señorío absoluto de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo con gozo y deleite en el corazón. Eso es lo que se opone. El legalismo y la mundanalidad tienen el mismo problema. Ambos son un estorbo para la salvación de los perdidos, ambos son un estorbo para la santificación de los creyentes. Ambos son un verdadero peligro del cual nosotros podemos librarnos únicamente predicándonos el Evangelio todos los días, a nosotros mismos. No, mis hermanos, no es legalismo versus mundanalidad. No, ni una cosa ni la otra. Es Cristo, solo Cristo, nada más que Cristo y absolutamente Cristo. Ni una cosa ni la otra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mis hermanos, y con esto termino, mis hermanas, nosotros no queremos una iglesia llena de legalistas, pero tampoco queremos una iglesia llena de mundanos, de liberales, ni una cosa ni la otra. Nosotros queremos tener una iglesia llena de hombres y mujeres que amen a Cristo con pasión, llena de hombres y mujeres que desean fervientemente vivir solo para Él. No para convencer a Dios de que nos bendiga, no, sino porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, habiendo sido predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser los recipientes de su gracia. Mis hermanos, nosotros queremos una iglesia llena de hombres y mujeres que entiendan el Evangelio y vivan a la altura del Evangelio. Y amigos, si tú estás entre nosotros hoy en esta mañana sin Cristo reinando en tu corazón, yo espero que tú hayas podido ver que la enseñanza de este pasaje que acabamos de ver es vital para ti. Vital. Sin importar de qué lado de la cerca tú te pongas. Si del lado de los religiosos legalistas o del lado de los que no tienen ninguna religión, de los mundanos. Porque ¿sabes qué? El problema de ambos grupos es que los dos se encuentran en el lado totalmente opuesto al que está Jesús. Totalmente. Y Él es el único que puede darte el perdón de tus pecados. Él es el único que puede darte el don de la vida eterna únicamente por gracia, por medio de la fe. Mi amigo, tú tienes un grave problema con la justicia de Dios por causa de tus pecados. Y créeme lo que te estoy diciendo, algún día, sin lugar a duda, tú deberás presentarte delante del tribunal de Dios. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al cual debemos dar cuenta. Mi amigo, así como Jesús le dijo a este hombre de nuestro texto, extiende tu mano, y la mano fue completamente sanada, así mismo, de la misma manera, Jesucristo tiene el poder de darte a ti ahora, ya mismo, aquí en este lugar, un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Mi amigo, Él tiene el poder. Él tiene el poder para darte fe. Él tiene el poder para darte arrepentimiento. Amigo, Él tiene el poder porque nuestro Señor es poderoso. Mi amigo, ven a Cristo. Ven a la cruz. Él sigue siendo un poderoso Salvador. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo misericordioso. Él sigue siendo compasivo. Mi amigo, las puertas de la salvación hoy están abiertas de par en par para ti. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Allí donde estás, clámale a Él que tenga misericordia de ti. Vamos a orar.